soy la Basmati de nuevo con vosotros. Mirad, ya va siendo hora de que Ila Basmati Arte y Literatura empiece a hablar de literatura, que llevo 1000 y pico vídeos y nunca he hablado de literatura. Una vez empecé a hablar de retórica poética, pero tuvo tan poco éxito que al final lo abandoné. Voy a seguir hablando de pinturas y de pinturas famosas, pero solamente esto es la excusa para hablaros de los pintores, de sus circunstancias. En estos momentos estamos en el impresionismo. O sea, en realidad es toda una excusa para hablaros de todo un contexto, de toda una época, ¿no? O sea, lo que pone en el libro, a fin de cuentas, nada y menos. Pero es una manera de introduciros, porque las editoriales son muy inteligentes a la hora de hacer selecciones de artistas. Y yo, de forma natural, más que tomar los 40 principales, siempre me gustan los artistas que son menos conocidos, porque los conocidos ya los conocemos, ¿para qué queremos conocer más? O sea, de Picasso estamos en el año Picasso, no sé cuántos años de Miró, no sé cuántos años de la muerte de Sorolla, pues sí, ya son conocidos, pero hubo gente muy maravillosa, hubo gente increíble que también fue coetánea de todos estos grandes y sin embargo, pues por lo que sea, la historia no le ha hecho justicia y su obra es buena, porque murieron pronto, etcétera. Bueno, pero entre medio voy a ver si empiezo a hablaros de los 40 principales también, como las canciones, pero de escritores. Mirad, en un cuarto de hora, 20 minutos, me tienta hacer directos. Nunca lo he hecho y bueno, alguna vez tiene que ser la primera vez, me saldrá mal, pero la segunda saldrá mejor y la tercera saldrá bien. Y entonces me gustaría hablaros de literatura, de lo que un poquito aproximarme, porque lo interesante es que realmente la experiencia la tengáis vosotros. Porque voy a hablar de las obras principales o de autores muy conocidos. Voy a hablar de Goethe, como lo llaman los alemanes, no se llama Goethe, sino Goethe, que dicen ellos. Bueno, Goethe hizo una teoría del color que la siguieron todos los artistas. Ojito, ojito, ¿eh? Bueno, no sé, me tienta hablar Hoy voy a hablar de Homero, y lo he titulado Homero, viveza y humanidad. Homero, que significaba prisionero, que ni siquiera se sabe que es posible que ni existiera, y Ulises todavía menos. En fin, quiero introducir la literatura para que sea arte, y la basmati sea arte y literatura. Y poco a poco os voy a hablar de Beowulf, del Cantar del mío Cid y tal. Y entre medio también meteré artistas menos conocidos por el gran público, pero no por ello peores. Yo qué sé, hay montones, montones. Simplemente, yo qué sé. Y bueno, y también os hablaré de mis obras preferidas como yo qué sé, Pedro Páramo, en fin, La Regenta, no sé, Galdós, El Quijote. Hay tanta y tanta obras buenas, pero no os creáis que tan buenas son las catedrales como las ermitas pequeñas. En fin, y hoy le toca el turno a Homero. Voy a ver si os recomiendo que por favor, quien no haya leído la Ilíada y la Odisea, la lea despacito. Se va a sorprender cuando llegue. Hay muy buenas traducciones en español, porque hemos tenido mucha gente y tenemos mucha gente especialista en griego que han hecho unas traducciones despampanantes. Y se va a sorprender cuando vea los epítetos, ¿no? Como Aquiles, pies alados. Aquiles, el de los pies alados, ¿no? Aparecen en los pueblos que le ponen mote a todo el mundo, ¿no? Pero mirad, sobre esta obra podría estar horas hablando. O sea, hay tanto que se ha investigado, tanta incertidumbre. Homero, hay varias teorías. Ya del poema ni os cuento. Pues una de las teorías es que nunca existió y es posible. Otra es que Homero significa en griego prisionero y él cuenta de su vida en uno de los cantos que no eran suyos, que era una recopilación oral, que eso es muy habitual, porque como los cantares de gesta, los cantos orales tienen pies. Y entonces, en función de qué predomina, o sea, están compuestos para ser relatados, muchas veces por gente que era analfabeta. Entonces, eso existía en la India y sigue existiendo en la actualidad. Te relatan cosas del Mahabharata, ¿no? Entonces tú le das unas monedas, porque... Y estos aedos, como se llamaban, pues los contaban, los relataban con música, con cítaras. No podía haber música sin poemas, pero no poemas sin música. Y siempre se le daba una moneda a esto. Bueno, él cuenta
que era babilonio, que fue preso. Homero significa prisionero en griego. Y otro es que fue natural de la isla de Chios, que está ahora mismo en Turquía, porque realmente Turquía, Grecia, esa zona es como, no sé, una amalgama, ¿no? La misma Creta, ¿cómo se llama? Creta, no, ¿cómo se sí. La mayoría son Anatolia, en fin. Y bueno, no sé lo que estaba yo contando, así de los aedos, pues que realmente hay varias teorías. Una es que dicen que la Ilíada y la Odisea son cantos distintos de diferentes aedos de una tradición oral que en un momento dado se amalgaman en uno. Es la base de nuestra literatura occidental, es la base de nuestro patrón de conducta. O sea, las actitudes que tienen los protagonistas ahí dentro son el patrón occidental. O sea, aunque nos odiemos en un momento dado, han matado a mi hijo y vengo a recuperar el cuerpo de mi hijo, soy rey, porque voy a enterrar y a llorar a mi hijo. Ahora os lo contaré. Y entonces son tan emocionantes los pasajes. No sé, el gran público parece que se ha quedado nada más que con Odiseo, que está muy bien, pero bueno, Odiseo, yo que sé, Circe, Odiseo tarda 20 años, 10 en la guerra de Troya y otros 10 en volver el peligro. Odiseo, por ejemplo, Homero no lo coloca cuando hace una enumeración de sus héroes y tal, no lo coloca el número 19, o sea que eso es muy mediterráneo, que no era tampoco un luchador de aquí te espero, ni un líder alucinante, sí, por una serie de circunstancias, pues va a ir quedándose solo y va a ir intentando volver a casa, y no sé, yo como lo he leído tantas veces, entre eso y las películas que he visto, pero yo, por ejemplo, su criada, él llega al palacio donde está Penélope y entonces, no me acuerdo qué diosa, lo viste, o sea, le da una apariencia de mendigo. Pero había Grecia muy oriental ya, está más en oriente que en occidente, y la verdad es que está como a mitad camino. Entonces, uno de las, digamos, de los patrones que había, de los protocolos con los mendigos que estaban en el palacio, es que los lavaban las esclavas para que no olieran mal, le dejaban ropa, les cambiaban la ropa, etcétera. Entonces, resulta que una esclava está lavando al mendigo y de pronto se da cuenta que es el ama de Ulises, de Odiseus, ¿no? Se da cuenta que tiene una cicatriz y que ese es Odiseus. Entonces, o sea, cuando Odiseo está volviendo, su perro viejo lo reconoce. El porquero, porque estas ciudades, estados, estaban confederadas, aunque cada una era independiente y su riqueza estaba basada en los rebaños de cabra, en los rebaños de vaca, en los rebaños de cerditos, en las piaras de cerdo, etcétera. Entonces, su porquero que también lo percibe. Habían pasado 20 años, ya no era un hombre joven, pero percibe que es Ulises, a pesar de la barba, los pelos, la pinta que lleva horrorosa. Entonces, hay cuadros de clásicos donde él, es que mirad, tengo una chuleta por aquí, que soy torpe leyéndolo, donde él le tapa la boca a la ama suya de cría que le ha dado de mamar cuando era un bebé, porque ella grita, de pronto grita, está lavándolo y descubre la cicatriz del niño, del niño que se hizo y lo descubre. Entonces ella le tapa la boca, él al perro porque él en un momento dado se da cuenta cómo los pretendientes están maltratando a su hijo, cómo los pretendientes están acosando a Penélope, cómo Penélope deshace el tejido por las noches porque dice que hasta que no tenga el tejido acabado no se va a casar, pero ellos cada vez están consumiendo el patrimonio de Odiseus, están abusando en fin, de una mujer sola y de un niño joven. Y quieren quedarse con todo su patrimonio. A ella le importa tres cominos. Penélope era prima. Odiseo quiso casarse con Helena, pero Helena tenía muchísimos pretendientes. Entonces decidió casarse con su prima hermana, Penélope. Era muy habitual entre los griegos casarse con primos hermanos. Se han hecho pruebas genéticas. La isla de Ítaca realmente no existe en estos momentos. Existe una isla que ahora mismo es una peninsulita que, digamos, desde el tiempo de la narración hasta ahora, pues ha tenido movimientos de tierra, son zonas
de capas tectónicas que entrechocan, la capa tectónica de África y la capa tectónica europea, euroasiática, etcétera. Y entonces es muy habitual que haya movimientos sísmicos. Entonces ahora mismo ya no es una isla. O sea, nada. O sea, han intentado muchísimos investigadores porque los creadores de la filología moderna son los prusianos, son los alemanes. Entonces han hecho muchísimas investigaciones en el siglo XIX, a principios del siglo XX. Aparte, los alemanes tienen fascinación con el griego, lo mismo que los franceses tienen fascinación con Egipto y los ingleses con los españoles. Que me río de eso porque nos ven como unas cosas. En fin, pues, ¿dónde estaba yo? Sí, bueno, entonces Ulises se acerca a Penélope y le dice le dice también que por favor que no lo reconozca, pero le dice que haga una lucha, o sea, una especie de campeonato de concurso, que se va a casar con el que mejor dispare el arco, el que mejor haga, digamos, demuestre sus cualidades como guerrero, etcétera. Y ahí es donde se prepara la contienda y donde él avisa a su hijo Telémaco. Y, sí, bueno, pero todo esto es bastante conocido porque el cine lo ha mostrado hasta la saciedad y, bueno, yo qué sé, eh, Polifemo, cuando Ulises, digamos, con el gigante lo emborracha y luego Polifemo es un monstruo que tiene un ojo, le clava, lo deja y entonces, bueno, pues su padre Neptuno pues tiene una cólera hacia Odiseo que le hace pasar mil vicisitudes, o la isla de Circe donde la, la bruja pues seduce a Ulises, nos lo dan un poquito más edulcorado y convierte en cerdito a sus compañeros, etcétera. Todo esto lo conocemos, pero esto tiene también una base que es la Ilíada, no solamente la Odisea. Y eso es de lo que quiero hablaros también un poquito. Y entre medio, pues os contaré cosas. Bueno, os voy a contar un trocito de la obra. Dice: tal cantaba aquel ínclito Aedo, y Ulises, tomando sus manos fornidas la túnica grande y purpúrea, se la echó por la túnica púrpura. Tanto el tiempo de los griegos como el tiempo de los romanos era, para los romanos era la toga praetexta, lo que llevaban los senadores, que eran los honores civiles. Tú no habías ganado guerras, habías luchado por la libertad, por la democracia y tal, se te reconocía, la sociedad te reconocía eso con la púrpura pretexta, ¿no? Y entonces la toga púrpura siempre es algo muy prestigioso. Bueno, tal cantaba aquel ínclito Aedo, y Ulises, tomando en sus manos fornidas la túnica grande y purpúrea, se la echó por encima y tapó el bello rostro. Mas tornaba el Aedo a empezar su canción. El Aedo es el poeta que va con la cítara, siempre a ruegos de los nobles feacios, gustosos de aquellas historias, y tapando su cara de nuevo volvía a los sollozos. Bueno, os he dicho que si una cosa caracteriza, porque hay dos teorías de que hay obras que son distintas y en un momento dado se juntan. Hace poco, en 2018, se encontró una tablita de arcilla donde estaba escrita un canto de la Ilíada. Se encontró en Grecia, en Atenas, creo. O en Olimpia, no me acuerdo. Lo estuve leyendo en National Geographic, de esas cosas que lees. Bueno, como os he dicho, hay otros que piensan que les sobre, o sea, los que piensan que son obras distintas, la Ilíada y la Odisea, y otros que piensan que es una sola obra que está hecha a base, digamos, de adherir distintos cantos de tradiciones orales, porque Troya, como tal, con ese nombre, no existió. Pero, bueno, quiero decir, sí existió. Posiblemente no existió Ulises, posiblemente no existieron montones de cosas, pero sí que existió la guerra de Troya, que estuvo 10 años, que tenía una muralla ciclópea que nadie podía saltar, y que en el caso de la obra de Homero, pues como no pueden con ella, Ulises es pícaro, ingenia el caballo de Troya, donde se meten los mejores guerreros, donde se mete el mismo, y entonces someten Troya a partir de ese regalo que le hacen, que por la noche bajan esos guerreros y, digamos, se hacen con la ciudad y bueno, y matan a todos sus ciudadanos. Sigamos. Es que me voy acordando de cosas, yo me las sé de memoria, de arriba abajo, abajo arriba. No, es una obra que nunca te la acabas, porque siempre hay cosas que escapan y cada persona que se la lee saca unas conclusiones o saca otras, o le gustan más unos pasajes que otros. Yo os voy a mostrar aquí en mi canal cuáles son mis obras preferidas, a ver si vosotros os parece lo mismo. Bueno, os he dicho que hay investigadores que dicen que son obras distintas, la Ilíada y la Odisea, y que en un momento dado
pues se la juntan en una sola obra. En realidad, hay otros, sin embargo, que dicen que es una sola obra que en realidad han unido, han adosado infinidad de cantos, de tradiciones orales, porque eso era muy habitual. Estamos en el siglo VIII antes de Cristo, la escritura griega arcaica está mezclada con el fenicio, y entonces de alguna forma lo mismo que pasa con el cantar del mío Cid, que realmente emerge el castellano como tal en el siglo XII aproximadamente, seguramente, porque está en la Sharsha, la Mia Sharsha, que está mezclado el hebreo, el español y el árabe. Entonces ya están haciendo cantos de amor, Habibi, Habibi es querido en árabe. Yo qué sé, son todos cantos de amor de mujeres que están echan de menos a sus queridos, a sus amados, ¿no? Y eso supone los albores. Pero realmente quien fija la literatura castellana, porque realmente los que hacen una lengua son los escritores que, no, que la hacen y que la renuevan. Entonces, realmente quien fija la literatura castellana, que os voy a hablar también de él, va a ser el cantar del mío Cid, que me lo sé de arriba abajo, de abajo arriba, porque me tocó trabajarlo muchísimo. Y en este caso, en el caso de la Ilíada, es quien fija el griego. O sea, no es que una gramática un poco fosiliza, estandarizar una lengua la fosiliza, porque el idioma siempre está en continua evolución. Y eso que dice la gente, ¡ay, qué mal, qué evolución tan fea! Pues bueno, el castellano viene del latín vulgar y la mayoría de lenguas romances, que era una especie de degradación. Bueno, y es una lengua hermosa, ¿qué nos da, no? Se evoluciona, si algo no evoluciona, pero de alguna forma las reglas, la gramática, crea unos protocolos, pero también fosiliza las lenguas. Como ha pasado, yo qué sé, con el latín, con el griego, que tal, que al no ser habladas, pues no evolucionan y se han quedado fosilizadas también. Bueno, os he contado que muchos creen que es una sola obra y supervisada y ha unido muchísimos cantos de muchísimos aedos, de muchísimas tradiciones orales, de algo que sucedió en la realidad, porque realmente Troya era un punto estratégico geográficamente, era una zona de muchísimo desarrollo, y entonces, digamos, se cobraba para entrar y salir, había como que interceptaban, tenía muchísima riqueza y era codiciada por la gente de alrededor. Entonces, la mayoría de las guerras tienen siempre un sustrato económico. Os he dicho montones de veces que la guerra, la reconquista española, pues tiene el sustrato económico de los ganaderos que estaban extendiendo sus cañadas reales y contra unos agricultores musulmanes, ganaderos que era una potencia en expansión cristiana, contra unos agricultores musulmanes que traían el conocimiento del creciente fértil y que hacían un buenísimo uso de los elementos escasos como el agua, ¿no? Y que habían creado una red de distribución de acequia, etcétera, como en Valencia, Murcia, en Almería, en Andalucía en general. Y bueno, y siempre pues hay una excusa, ¿no? Y alguien que, digamos, da luz verde, como el Papa, o sea, o las guerras mundiales, que también era una lucha contra una potencia, que era la primera potencia en esos momentos, que es Alemania, entonces, claro, pues tuvieron la excusa perfecta. En la primera, porque ya había subido a primera potencia, en la segunda, porque se lo pusieron fácil. Quiero decir que siempre, siempre hay un sustrato económico en la guerra, y yo creo que actualmente con lo que está pasando se parará cuando las grandes potencias lo decidan, porque en realidad eso es lo que ha pasado siempre. Bueno, volvamos a la obra. Hay quien está convencido que es una sola obra, que en un momento dado se le adosan todos los cantos de los aedos, que cada vez que un nuevo aedo cantaba, podían estar. O sea, la Ilíada de la Odisea podía ser cantada durante 24 horas. Hay tradiciones, los aedos, muchos de ellos, aunque estaban ya en la escritura y tal, eran analfabetos. Y bueno, aquí tenemos también los cantares de ciego, etcétera. Durante mucho tiempo ha sido una fuente, en la India existe en la actualidad, una fuente de ingresos el que te canten con música determinados trozos. Bueno, pero esa forma, también hay una teoría de que en la época romántica, de que quien hizo la Ilíada de la Odisea fue una mujer la que unió todas estas cosas. Y se refleja, por ejemplo, una siciliana, porque Sicilia era la Magna Grecia, y bueno, y justamente Robert Graves escribe sobre eso, la hija de Homero le llaman, porque fue, digamos, hay una teoría que toda esa sensibilidad femenina que está ahí latente también, pues es una mujer que va a unir toda una serie de cantos y lo va a convertir en una sola obra. No lo sabremos nunca, todos son hipótesis.
el hecho de una sola obra es porque hay un predominio también de muchísimos epítetos, ¿no? Como os he dicho antes, Aquiles, el de los pies alados, y bueno, yo también sé que en Yugoslavia están los Guslari, que son de la antigua Yugoslavia, que son poetas analfabetos, que también cuentan poemas, los cuentan con música. Y también voy a decir una cosa, cuando estudias filología, lo primero que aprendes son los pies, ¿no? Nosotros tenemos el ritmo, ¿no? En Grecia hay, en castellano me parece que hay 5 o 6 pies, bueno, pero nosotros estudiamos los más importantes, que eran los dáctilo, anapesto, jambo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los pies en nuestra determinan larga, breve, larga, breve. Entonces, se le llaman pies porque en la Grecia, cuando había una obra de teatro, había un poema, un canto, iban con los pies, pam, 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 ¿no? Por ejemplo, el ritmo 3x4, ¿no? Pam, 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 pam. O sea, ese ritmo, o sea, siempre la música y la poesía van de la mano, van unidas, ¿no? Entonces, eso lo marcaba las sílabas, las marcan en castellano, por ejemplo, las sílabas tónicas, ¿no? Las sílabas tónicas, por ejemplo, en inglés siempre es la primera sílaba la que se hace larga. Country, yo qué sé, Broadway. O sea, larga, corta, corta, ¿no? Larga, corta, corta. Entonces, por eso también ellos condicionan sus poesías a que mucho monosílabo. Sin embargo, nosotros, la tradición de lengua más romance, como por ejemplo el español, pues nuestra poesía, como el italiano, pues triunfa el endecasílabo, porque son 11 sílabas. ¿Por qué? Porque nuestro neuma, cuando devolvemos el aire, cuando respiramos y devolvemos el aire, pues suele ser 11 sílabas, y por eso el endecasílabo triunfó, que fue importado por Boscan de Italia. Esto es mítico, ¿no? El endecasílabo. Entonces, claro, estaba muy de moda también en el siglo XVII, en el siglo XVIII, no sé si el XVI, XVII o XVII, XVIII, ahora no me acuerdo, pues que hay una métrica, yo qué sé, pues un soneto, y entonces tú quieres hacer un canto y entonces te tienes que someter a larga, breve, o sea, no es tanto como la gente piensa la rima, que sí, que tiene que rimar en asonante, en consonante, etcétera, como la musicalidad del poema, ¿no? Larga, breve, breve, larga. Entonces los griegos estaban se le llama piek, porque esa cantidad o disminución que hacemos cuando hablamos marca el ritmo. Entonces, cuando ellos estaban, digamos, recitando un poema, tal, en un escenario, si se equivocaban los actores, hacían con los pies. Entonces, claro, iban llevando el ritmo con los pies. Ta, 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 ta. ¿Ah? Entonces, por eso, ¿cómo se llama? El matemático que hay en la Magna Grecia, ay, no me acuerdo ahora, es el padre de las matemáticas. Bueno, pues él sí que hace trabajos sobre la métrica, los pies de la poesía y los ritmos musicales, ahí, porque es todo lo mismo, todo. Bueno, voy a ver si os hablo de la Ilíada de la Odisea. Bueno, los aedos, como he dicho antes, son los poetas que recitan los cantos acompañados de una cítara, que es su... Si no, voy a contar la literatura entera. Su recitación podría durar, en el caso de la Ilíada de la Odisea, 24 horas. Os he dicho antes que los pies son jambo, anapesto, dáctilo. Hay como 2 o 3 más, pero vamos, esos son los padres de la patria. Hay un carácter oral en toda esta poesía que os estoy contando de la Ilíada de la Odisea. Son compuestas para ser recitadas oralmente. Eso pasa también en el Cantal de mi Cid, en el Castillo de ¿cómo se llama? En los Nibelungos, yo qué sé, la chanson de Roldán, todo lo que son... Es que en Inglaterra, voy a decir una cosa, en Inglaterra está el Beowulf, que es un cantar de gesta también, que también está compuesto para ser recitado oralmente, porque la gente era analfabeta, y cada recitador, digamos, le añadía o lo quitaba tal. Y lo que pasa es que Enrique VIII, cuando se separa de la Iglesia Católica, manda a quemar todos los museos, las bibliotecas de los conventos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que desaparecen todos los cantares de gesta que había en Inglaterra, y este se salvó de milagro, porque el Beowulf, por ejemplo, está conservado porque había un coleccionista que lo conservó, pero después en el siglo XVI hubo un incendio gigante en Londres, entonces se quemó parte de Beowulf, solamente conocemos la mitad. Beowulf, que está hecho por vikingos, a su vez vikingos que han pasado por la mano de la Ilíada de la Odisea, que a su vez están corregidos por curas. En fin, ahí hay una amalgama de diferentes culturas, de diferentes tradiciones, que la tengo que contar y es una maravilla. Y es también un cantar de gesta, pero quiero deciros que está compuesto para ser
recitado oralmente. Y me parece que el anapesto, el pie que predomina, no me hagáis caso porque no me acuerdo bien, en los cantares de gesta, pero la gente era analfabeta. Y lo mismo que la pintura que se hace o bien en la pintura mural, o bien en la parte de las predelas, se llamaba en la parte de abajo de los cuadros, se hacen como si dijéramos un cómic para que el señor que va allí pues, se entere como María tiene el niño, o yo que sé, como Salomé le corta la cabeza a Juan Bautista. No sé, quiero deciros que todo se tiene que explicar visualmente, oralmente, porque la gente no sabe leer en su gran mayoría. Yo que sé, en el medio, por ejemplo, solamente leían pues, los notarios, los gente que había servido, tenía formación religiosa, y hasta el resto del pueblo nadie leía porque no iban a la escuela y porque las preocupaciones eran la guerra, el fin del mundo, en fin, otras preocupaciones, otras demandas. Bueno, entonces los poemas américos son poemas orales, tienen carácter oral y son de diferentes autores, como pasa también con el Cantar de Mío Cid, que también tiene diferentes autores, como pasa con la Celestina. En aquella época no había ningún problema de copyright como ahora. Bueno, ambas obras están compuestas por hexámetros dactílicos, que es un tipo de verso de 6 pies en los que se alternan las sílabas largas y breves, como he dicho antes, de un modo que confiere la recitación un ritmo muy particular, muy característico. Bueno, se me ha olvidado deciros que la nodriza de Odiseus, que lo reconoce cuando está alabando al pobre harapiento que entra al palacio, que se le da cobijo, etcétera, porque hay unas reglas, digamos, muy orientales de dar cobijo a los padres, etcétera, pues se llama Euriclea. Y Euriclea pega un grito y eso está mucho en la pintura clásica, el Renacimiento, después pega un grito porque reconoce a Ulises, porque fue su nodriza la que lo crió. Uh, Unos piensan que no existe Homero, otro que es un ciego de la Jonia del siglo 8 a.C. Está claro que es una recitación que se recopila en el siglo 8, que seguramente existiría mucho. Troya sí que existió, la guerra de Troya, que está ahora mismo, pues no sé si por Anatolia, en una zona de Turquía. La isla de Ítaca también es otra zona de Turquía. Ya os he dicho que toda esa zona, con respecto a la época histórica, pues son unas veces de un sitio, otras veces de otro, esa zona histórica. Bueno, es del siglo 8 a.C., los días que se fija el griego arcaico en unas rimas que se recita, que está mezclado con el fenicio y que se recitan en el mar Egeo desde el siglo 8 a.C., que son versos épicos, que son bellísimos, que organizan los dos relatos de la Ilíada. Lo decía que por favor que no lo haya leído, que lo lea. No tenéis por qué leerlo deprisa. Hay obras que hay que leer despacito, porque es como una digestión de muchísimos alimentos. Además, después os tenéis que hacer como a lo que van contando. Hay muchísimos personajes, entonces hay que digerirlo despacio, al ritmo que os dé la gana, la verdad. Pero yo aconsejo que vayáis despacio. Y que no pueda leer porque tenga problemas en la vista, se saca un audiolibro que le va a encantar también. Esto es la guerra de Troya, que, bueno, en el caso de Aquiles no va a ver cómo se conquista Troya. Esa es la Ilíada, la guerra de Troya, y la Odisea es el retorno de Odiseus, el rey Ulises, a su patria, que es Ítaca. Y casi ninguno de los sitios que cuenta existen como tales, son todos ficciones que cada uno de los poetas que ha ido relatando la historia la ha ido añadiendo, mejorando, lo que sea. Bueno, sobre todo esto está basado en la literatura occidental, universal, nuestra literatura y nuestra cultura. Eh, en el siglo XIX les daba muchísima rabia y se inventaron un poeta que tuvo repercusión, que decían que era anterior a Ulises, el poeta de los pantanos, un señor que era escocés, es que no me acuerdo ahora cómo se llama, y se inventó porque les daba muchísima rabia que los meridionales tengamos estas tradiciones tan bestiales. Entonces ellos se consideraban superiores, entonces se inventaron, después se vio que era un invento, pero influyó en la literatura del momento, influyó beneficiosamente, porque es muy fantasioso todo lo que se inventó. Bueno, es curioso que la humanidad imagina al ciego Homero que cuando realiza versos, en realidad los versos son muy visuales, está hablando de cómo amanece, del alba, del color del agua, de las nubes. ¿Cómo va a hacer un ciego todo eso? Bueno, en la Ilíada, Homero recorre el duelo de Aquiles tras la pérdida de su amado Patroclo.
Aquiles ya sabéis que era un héroe, que no lo sepa lo cuento, los héroes eran como un mestizo de dioses y humanos. Su madre era Tetis y no me acuerdo quién era su padre. Ay, no me acuerdo, es muy famoso también. Su madre ya le vaticina que va a morir joven porque tiene el talón de Aquiles, que es su talón de Aquiles, nunca mejor dicho, que es su zona frágil. Y si ahí le toca, claro, fuera la guerra porque era invencible, pero si algo le tocaba allí, una espada, una flecha, como le pasó, y además se la manda el dios, no sé si Zeus o algo así, que está muy enfadado. Bueno, atraviesa la furia vengativa para elevarse hasta la humanidad realmente, o sea, nos convierte en más humanos, porque lo que está ocurriendo ahí es totalmente moderno, no tiene... Si leemos, por ejemplo, el Antiguo Testamento, no sé, hay un Yahvé que es vengador, ¿no? Sin embargo, la Ilíada y la Odisea, no sé, aunque lo que esté haciendo sea malo, sin embargo, estamos cerca de esa actitud, porque es una actitud de venganza, una actitud, o sea, es como un protocolo, un patrón de conducta que ya es nuestro. Bueno, todo empieza por un Aquiles que está ofendido. Parece que esta parte, como no han hecho tantas películas, salió Brad Pitt de Aquiles, ¿eh? Pues todo empieza por un Aquiles ofendido porque su rey Agamenón le ha arrebatado a una esclava, que es Briseida. Eh, Aquiles era un don Juan. Aquiles era bellísimo, invencible. Aquiles se niega a combatir y Patroclo lo hace por él, pero lo matan. Patroclo pierde la vida a manos del troyano Héctor. Entonces Aquiles va a vengar a Patroclo porque lo adoraba. Dice Homero, le lloran las mujeres. Dice Homero, fingen, tengo que leerlo, fingen llorar por Patroclo, pero lloran por su propia suerte. Qué bonito. Aquel furioso mata, mata y mata, porque está enrabiado. Mata a Héctor y le inflige el mayor deshonor que se puede hacer, que es no enterrarlo. Ellos le ponían una moneda en la boca que era la moneda viajera, para cuando entraran en el Hades. Bueno, le infligen el mayor castigo, que no es enterrar su cuerpo, pero ahora va a venir su padre. El padre de Héctor, que es Príamo, mirad, si esto lo leéis, lloráis de verdad, o sea, no podéis imaginar qué emoción, cómo lo relata, es de una belleza espectacular. He elegido este trozo porque siempre la historia de Odiseo no la sabemos mejor, sin embargo la Ilíada es peor conocida. Bueno, el padre de Héctor, que es Príamo, ¿acordáis de Príamo y Tisbe? Se desespera. Esa noche Aquiles sueña con Patroclo, que le reprocha, duermes y me olvidas. Qué bonito. Después Shakespeare va a tomar muchas cosas de estas. O sea, es que esto es pura literatura. Bueno, Homero nos enseña a no olvidar y a integrar las cosas, a integrar también la adversidad. Aquí le despide al amigo con bellos funerales, a Patroclo, juegos, regalos, etc. Y aquí debería culminar el duelo, pero hay una escena donde emerge la sensibilidad, o sea, occidental, que es Aquiles sorprendido porque llega el rey Príamo, que es su enemigo. Entra en su tienda para pedirle el cuerpo a su hijo, roto de dolor. Quiere el cadáver de su hijo que no ha sido enterrado, quiere hacerle honores. Príamo, que es su mayor enemigo, el mayor enemigo de Aquiles, se juega la vida por recuperar el cuerpo de su hijo amado. Aquiles ve en Príamo a su padre y Príamo ve en Aquiles a su hijo y ambos se abrazan. Se ven como padre e hijo y juntan las manos y juntan sus cuerpos. Son dos hombres emocionados por el dolor. Aquiles reconoce el dolor en el dolor del otro. Eso es lo que nos está mostrando el Aeda. Devuelve el cadáver del hijo al padre. Homero detesta la guerra, él honra al guerrero. Homero deja sin contar la muerte de Aquiles y el final de la guerra, porque todo el mundo, todos sus contemporáneos conocen esta historia. Le está cantando está destacando en la obra otras cosas, o sea, está destacando el alma, el corazón. No sé, no cuenta el final de la historia. Acaba el problema, o sea, el poema, la Ilíada acaba tras el llanto de Héctor por su hijo, sin darnos el panorama final, que es la conquista de Troya por los griegos. Sabe que su público conoce el final de la historia, conoce el final del mito entero, no necesita contarlo.
Y bueno, y no es su propósito tampoco hacer un resumen de lo que allí pasó. Espero que os haya gustado y que no lo haya leído, por favor, que la lea. Emociona.